bueno, entonces ahora vamos a abordar algo que quizás podría ser reconocido como terrorismo, en tanto consistía en algo muy básico que era infundir el terror en tus enemigos, como una estrategia bélica. Y, y bueno, de nuevo, a partir de los relatos de Ace, de Eugene, recordando que eran niños que crecieron en el monte, que sus papás cuando se acostaban les daban un cuchillo, les ponían un pedazo de comida en una bolsa, usualmente carne seca, frutos secos, les daban una cobija, agua. O sea, piensen en una cultura en donde los niños crecen de esa forma. No le estoy dando un juicio moral, solo es pensar en los apaches como un pueblo bélico, en donde desde niño ya te educan a cómo escapar y a la posibilidad de que quizás en algún momento por la noche lleguen soldados mexicanos a matar a tu familia o estadounidenses. En realidad no es que los apaches fueran los más malos ni los más sádicos de los infinitud de pueblos que había en América, en lo que ahora conocemos como América, sino que, como ya les dije, esta guerra fue escalando y, y esta brutalidad iba de un lado al otro. Yo ya les había hablado de cómo pagaban por los cueros cabelludos de los apaches los mexicanos, por ejemplo, ¿no? Y pues sí tiene sentido que Dan Carlin diga, bueno, pues estas personas tenían lo que ahora médicamente llamamos como síndrome de estrés postraumático. Ahora, tampoco hay que perder de vista que los medios de comunicación, que ya eran modernos, empezaron a abonar a esta idea brutal de los apaches. Y también algo que dice Dan Carlin, dice, one man's terrorist, lo que para un hombre puede ser un terrorista, is another man's freedom fighter, es como para alguien más puede ser un luchador de la libertad, ¿no? Por ejemplo, Thomas Mills, que era un reverendo que escribía sobre los apaches, por ejemplo, un libro que se llama The People Called Apache, la gente llamada Apache. A pesar de que apreciaba a los apaches, los respetaba, decía, un apache enojado es algo terrible. Y de nuevo, bueno, pues empezamos a hablar del terror como un arma. Vamos a pensar que cuando los apaches capturaban a enemigos, los colgaban por encima de las brasas del fuego, un fuego lento, y los dejaban ahí colgando, que los enterraban hasta la cabeza junto a hormigueros y luego pues hacían que las hormigas se pusieran a picarles, los empalaban, los dejaban vivos al sol, les amarraban trapos mojados en los brazos o en el cuello. Esos mismos trapos, cuando el sol les pegaba, pues se comprimían, les aplastaban el cuello. Eso sí está brutal. Estamos hablando de zonas como Sonora, Chihuahua, pedazo de Arizona, pedazo de Nuevo México. Y estamos también hablando de personajes, como les dije, como Jerónimo el Medicine Man, quien ya en 1885, ya cuando había terminado esta guerra, se escapa de la reserva, se escapa con unas 100 personas, de las cuales 30 eran guerreros y el resto eran mujeres y niños, y se clava en el monte de Estados Unidos. Y pues era difícil de encontrar y había una presión política de encontrarlo, al punto de que Estados Unidos manda a 500, a 5000 soldados, o sea, para capturar a 100 personas que en realidad son 30 guerreros. Y además se pone de acuerdo con un enemigo histórico como México para que tengan al otro lado de la frontera otros 3000 soldados. Dicen que a veces tener un enemigo en común te vuelve un amigo, y creo que esto fue el caso para Estados Unidos y México. Entonces, bueno, pensemos en los Chiricahua en específico, como grupo componente de los Apache, como grandes guerrilleros que tenían subbandas, que pelearon contra la dominación blanca,
También pensemos en los Chihenia, en los Nidinji, en los Bendoncoin. No sé si estoy diciendo bien los nombres. Estoy quizás masacrando la pronunciación apache. Y bueno, estos apaches eran buenos para esconderse y para emboscar. Tenemos aquí una frase, por ejemplo, del general George Crook, que creo que ya les había mencionado en otro segmento, donde dice: pelear contra los apaches significaba no ver nada más que una nube de humo saliendo de una montaña y luego otra vez no ver nada. Sí, entonces no eran estas guerras de batallas en planicies de horas, no, eran ataques y retiradas, ataques y retiradas. Entonces vemos que las redadas eran una forma de vida, era una forma de economía, eran constantes. Y aunque, por ejemplo, podían atacar un rancho con 4 personas, lo hacían muchas veces. Y ahorita les voy a dar algunas cifras aterradoras de este tipo de ataques en México. Y bueno, se llevaban vacas, caballos, y pues eran las pocas cosas que las personas tenían en sus ranchos. Así como les asesinaron niños y mujeres a los apaches asesinaban niños y mujeres. Dicen que Jerónimo mismo era conocido por colgar a niños en ganchos. Estos como ganchos de carne. Ahí colgaba a los niños. Era con la intención de generar terror, de ser sangrientos. Dice Dan Carlin, no sé si ustedes conozcan a Charles Manson, que por ejemplo asesinó a Sharon Tate, la ex esposa de Roman Polanski. Como que se hicieron famosos por una masacre que hicieron muy brutal, embarraron sangre en las paredes y todo, y que luego es retomado de otra forma como variante histórica en una peli de Quentin Tarantino. Bueno, él dice que llegar después de una redada apache a un rancho era como llegar a la escena del crimen de Manson y sus acólitos, porque había mucha sangre, había gente muerta, desnuda, los desnudaban, los arrastraban por el suelo, rompían los colchones, rompían las paredes, y había pocos sobrevivientes, y generalmente quien sobrevivía a algo de ese estilo nunca lo olvidaba. Por ejemplo, se sabe de una redada muy fuerte que hizo Cochise, un chiricahua, en 1861, en un rancho llamado Canva Inn, donde hubo 4 muertos, que les digo, se multiplicaban porque eran muchas las redadas. Entonces, tenemos el testimonio de Rafael Pepelli y de Charles Paston, que llegan al final de la redada y escriben esto. Dice: los costados de la casa y los pasillos estaban ultrajados. El piso estaba lleno de pedazos de mesa, puertas rotas. Había fragmentos de todos tipos, granos, colchones. Vimos un cuerpo desnudo. Los restos de Eugene, como muchos colonos, los primeros apaches que vieron fueron los últimos. Entonces, imagínate llegar tú después de una redada y encontrarte que gente de tu pueblo fue asesinada de esa forma. Pues también entiendes que hubiera un gran odio de por medio, ¿no? Se dice que justamente los apaches, por ejemplo Cochise y sus allegados, mutilaban los cuerpos de las víctimas para asustar. Y esa era como un arma moderna de terror, y usaban otras armas modernas de ese entonces como los rifles, y eran grandes tiradores, como les he mencionado. Hubo un momento hacia la década de 1860 donde Cochise virtualmente era dueño del sur de Arizona, parte del sur de Nuevo México y parte del norte de México. Entonces pasar por ahí corría el riesgo de que te robaran, de que te asesinaran. Dice Dan Carlin que los caminos para pasar carrocería por esos territorios estaban llenos de tumbas, de huesos, de cráneos humanos con piel todavía que se estaba disecando por el sol, pedazos de vagón, en general pues atrocidades, ¿no? Entonces también ya vamos entendiendo la naturaleza de esta guerra, que como les digo fue principalmente en el siglo XIX, y en donde las redadas apaches pues dejaban a los pueblos fantasmas en México y en Estados Unidos, porque digamos que México tenía una fuerza militar determinada, pero sus fuerzas militares no podían estar en esos terrenos inhóspitos y amplios tanto tiempo.
O sea, podían ir a buscarlos a los apaches y luego retirarse, pero México es una porción de tierra considerable, entonces era difícil, como les digo, controlarlos. Entonces lo que la gente hacía era huir, no les quedaba de otra. Eh, por ejemplo, en 1841, las cosechas en México, en especial del norte, más bien del norte, en especial Chihuahua y Sonora, casi no hubo cosechas porque la gente no podía ir a cosechar el campo porque no los dejaban los apaches. Por ejemplo, en 1833 hay récords históricos de que más de 200 mexicanos fueron asesinados por apache. Tribus guerreras les decían. En 1850 el registro es de 111 muertos para el estado de Sonora nada más. 59 de esos muertos es solo en el mes de agosto. En 1851, un año después, sube a 200 el número de muertes totales. Y es esta violencia desmedida, aniquilación, ira mutua, enojo, donde se empieza pues a perder el respeto por la vida en gran medida, ¿no? Y que también nos ayuda a entender un poco cómo era la vida de los apaches.